Las 2 de la tarde con 30 minutos, tiempo de noticias. A la delincuencia no la frena nada ni nadie. 7 atracos en un año ha sufrido esta cafetería, este restaurante ubicado en Calzada Zabaleta. Continúa la fuga controlada de la más reciente toma clandestina allá en San Bartolomé, Hueyapan. Protección Civil vigila la zona. Lo que faltaba, el tren turístico se impacta con un automóvil que pues intentaba cruzar las vías. No se reportan lesionados ni víctimas. A partir de la próxima semana se reactiva el trámite para las licencias de conducir en el estado de Puebla. Hasta el momento, en casi 7 meses de pandemia, el gobierno de Puebla ha invertido alrededor de 2,000 millones de pesos, logrando controlar los brotes y muertes por esta enfermedad. De manera virtual dio inicio el Smart City LATAM Congress 2020, donde se destaca que la pandemia ha venido a acelerar los procesos de evolución en las ciudades inteligentes. Las redes sociales se colocan como la herramienta más poderosa del género femenino en México y en el mundo, al ser vitrinas de exposición y denuncia ante el acoso o la violencia. Mire, ante las inminentes fiestas relativas al Día de Muertos, el barrio de La Luz se prepara para cumplir con la tradicional demanda, que es de miles y miles de piezas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Alma Valdivia, un avance. Oliván, muy buenas tardes. Tiempo del clima, 22 a 24 grados Celsius, la temperatura actual con probabilidad de precipitaciones debido a un canal de baja presión que estará generando inestabilidad. Más adelante todos los detalles. Muy bien, Luis Tamariz. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué juego hoy? ¿Qué se espera para el béisbol mexicano? Con Julio Urías, el de Culiacán, a sus 24 años, abriendo serie de campeonato. Hoy en el juego 3, recordándonos evidentemente al Toro Valenzuela de inicios de los 80. Muy bien, comenzamos con noticias. Bueno, mire, por enésima ocasión la delincuencia le pega otro cristalazo al comercio formal de esta Puebla capital. No los para nadie, absolutamente nadie. Mire. Ya son 7 ocasiones en tan solo un año que delincuentes roban esta cafetería ubicada en el número 4106 de la Calzada Zabaleta, y una de ellas fue la madrugada de este miércoles, cuando sujetos desconocidos rompieron el cristal de una de las ventanas para poder ingresar y llevarse diversos artículos de valor. Para evitar ser descubiertos por policías o automovilistas, los zampones destrozaron un vidrio que se encuentra cerca del suelo y que, debido a las plantas que adornan el lugar, impiden la visibilidad. El dueño del lugar comentó que ya está harto de esta situación, pues por el confinamiento del COVID-19 sus ventas disminuyeron y además ha tenido que pagar los daños y los artículos que los delincuentes se llevan. En las últimas 2 semanas se han presentado por lo menos 3 cristalazos y un cortinazo a diversos comercios en la zona metropolitana de Puebla, sin que hasta el momento se haya identificado quién o quiénes operan de esta manera. En las imágenes, Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. Bueno, la Secretaría de Gobernación Estatal confirmó un incendio controlado, ojo, es controlado, en la fuga de gas LP que ayer le reporté en este mismo espacio y en la Junta Auxiliar de San Bartolomé, Hueyapan, en Tepeaca, Puebla. El titular de la dependencia, David Méndez Márquez, dijo, espera que, con esta estrategia, la fuga que lleva más de 24 horas encendida quede sellada, quede eliminada este mismo día. Hay que destacar que el incendio controlado no representa riesgo para la población. Sin embargo, en el sector permanecen elementos de la Dirección General de Protección Civil del Estado, del municipio de Tepeaca y de Petróleos Mexicanos. Ahí están las imágenes. Miren nada más la toma y lo que falta. Bueno, hablando de lo que falta, lo que faltaba. El tren turístico de Puebla se impactó contra un automóvil literalmente que intentaba cruzar las vías del tren. Intentaron cruzar y dicen que no había ni señalética, ni tampoco se reportaron algunas banderolas, nada, absolutamente nada. Así un choque de caricatura.
El tren turístico impactó a un automóvil compacto cuando intentaba cruzar las vías en la calle Tepetzingo de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan en San Pedro Cholula. Aunque no hubo personas lesionadas, el choque sí dejó cuantiosos daños materiales, ya que la fibra de vidrio de la unidad turística se desprendió de la parte frontal y lateral. Y no volteé a ver y por el reflejo del sol pues igual no vi el tren. Y no había banderero, cuando voy pasando pues no había banderero, por lo normal en esta zona pues siempre hay un banderero, en este caso no había, y justamente cuando piso la vía fue cuando me toca el claxon del tren, es cuando me freno y ya nada más ahora es que sentí el golpe. El dueño del vehículo se quedó en el lugar para que su aseguradora respondiera por los daños. A la zona arribaron elementos policíacos y algunos curiosos. El tren turístico viajaba de Cholula a Puebla cuando vio interrumpido su trayecto. Yo creo que sí traía pasajeros, no sé a qué parada se dirigía, pero pues sí. Recuerde que el tren siempre tendrá la preferencia, por lo que como automovilistas debemos hacer alto total, mirar hacia ambos lados y así cruzar sin ningún riesgo. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. Bueno, un automóvil particular y la ruta 48 justamente allá en lo que es la zona de la 21 sufrieron un percance vial también en la calle Vicente Guerrero y la diagonal Defensores de la República en esta Puebla capital. El accidente sucedió en el momento en el que el conductor del transporte público intentó dar vuelta a la derecha desde el carril central, por lo que un auto sedán lo impactó en un costado cuando trató de hacer la misma maniobra. No hubo personas lesionadas, pero sí, ya sabe, congestionamiento vehicular debido a que los involucrados bloqueaban todos los carriles y no se mueven. Nadie es capaz de moverlos hasta que lleguen las aseguradoras. Nadie. Ahí se quedan y todo mundo se jode. La próxima semana se regularizaría, el servicio de citas para tramitar licencias de conducir. Este es un anuncio importante. Esto ya está confirmado por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, luego de darse a conocer que el control, por ejemplo, del pago vehicular se extendió hasta el 30 de este mismo mes. En el caso de los permisos para conducir, se retomarán bajo las medidas establecidas por la contingencia sanitaria del COVID-19. En la conferencia de medios de este miércoles se detalló que este trámite será solo por línea y se atenderán a las citas que quedaron pendientes tras la suspensión de actividades por la pandemia. Hubo muchas personas que solicitaron su cita antes de la suspensión de actividades por motivos de la pandemia. A ellos se les va a atender primero. Y todo tiene que ser por citas hechas en línea, para estar resolviendo cada caso. Importante actividad esta tarde y desde hace días, incluso en el barrio de La Luz, allá se encuentra Maribel Espinosa. Hola, Maribel. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos televidentes. Te saludo desde el interior de este taller de alfarería ubicado en el barrio de La Luz. Aquí son ya 7 generaciones las que se han dedicado a la elaboración de piezas artesanales y frente a la temporada de Todos Santos únicamente elaboran los sahumerios y los candeleros. Veamos el siguiente reportaje. Por generaciones el barrio de La Luz en Puebla se ha caracterizado por elaborar alfarería. La temporada de Todos Santos es una de las más importantes para los artesanos, pues desde agosto hasta noviembre elaboran semanalmente más de 9,000 piezas de sahumerios y candeleros. Nosotros normalmente todo el año hacemos cazuelas de todos los tamaños, pero cuando llega esta temporada nos dedicamos al sahumerio y el candelero. Y se elaboran diariamente unas 1,500 piezas. La familia López se encarga de la fabricación desde preparar el barro hasta que es cocido. Puede ya utilizar su barro, hacer sus piezas y una vez hechas las piezas se tienen que dejar en los cuartitos que llamamos obradores a que se sequen a temperatura ambiente hasta que estén bien secos. Es como les damos el cocimiento, ¿no? El primer cocimiento que se llama jahuetar. En la primera fase, las piezas toman un tono rojizo, momento en que son esmaltadas y preparadas para el segundo paso al fuego, donde alcanzan 1000 grados de temperatura. Ya que salió de ese paso del primer cocimiento, entonces ya se esmalta
y se lleva otra vez al horno para que salga negro si es que es candelero y rojito con negro si es que es cazuela. Una vez terminadas, son almacenadas en espera de ser compradas y distribuidas. Lo compran aquí y se lo llevan a Guerrero, Chiapas, Estado de México, Morelos, Tlaxcala. Acá en Puebla muy poco se utiliza ya esto, pero en los diferentes estados y comunidades sí lo utilizan mucho todavía. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Quienes deseen adquirir alguna de estas piezas artesanales lo pueden hacer en la prolongación de la 14 Sur y Juan de Palafox y Mendoza. Nosotros regresamos contigo, Iván. Muy buenas tardes. Muchas gracias Maribel. Vamos al clima. Hola, Alma. Hola Iván, muy buenas tardes, tiempo del clima. Al momento se registran 23 grados Celsius y observamos en la imagen satelital todo el pronóstico de lluvias durante los próximos 3 días, y esto debido a que tenemos un canal de baja presión en la zona del Golfo de México que va a estar generando inestabilidad. Por otra parte, ingresa un nuevo sistema frontal por la zona norte del territorio nacional y todavía tenemos los efectos de este frente frío número 6 como estacionario hacia la región noreste. Por otra parte, también tendremos posibilidad de desarrollo ciclónico en algunos puntos, así que a considerar mucho la afluencia de humedad proveniente de ambos litorales, y también a considerar que tendremos lluvias para los próximos días y toda la semana con ráfagas de viento debido a estos fenómenos meteorológicos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Mi cuenta en Twitter, @almabatv. Continuamos. Exactamente en 20 días están las elecciones ya prácticamente en puerta. En 20 días, bueno, pues sí, se toman evidentemente las boletas, se toman los trabajos electorales. Nosotros continuamos de cara a las elecciones más importantes de los Estados Unidos con este trabajo especial de nuestros compañeros de Televisa Tijuana. We saved the American dream. Deadly disease ripped through our nation. He failed to do his job on purpose. En las boletas electorales de todo California aparecerán 12 proposiciones estatales, muchas de ellas como iniciativas, referendos, enmienda constitucional y bonos. Veamos cuáles son y de qué tratan. Proposición 14, curas y tratamientos de investigación con células madre. Proposición 15, aumenta las fuentes de financiamiento para las escuelas públicas, las universidades comunitarias y los servicios del gobierno local al cambiar la evaluación fiscal de la propiedad comercial e industrial. Proposición 16. Permite la diversidad como factor en el empleo público, la educación y las decisiones contratantes. Anula la prohibición de la acción afirmativa al permitir la consideración de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en las admisiones universitarias, el empleo público y la contratación. Proposición 17. Restaura el derecho al voto tras terminado el plazo de la prisión. Es una enmienda constitucional para permitir que puedan votar las personas que están bajo libertad condicional. Proposición 18. Enmienda la Constitución de California para permitir votar a los de 17 años en las elecciones primarias especiales si cumplen 18 en las siguientes elecciones generales y así puedan votar. Proposición 19. Permite a los propietarios de viviendas mayores de 55 años con discapacidad o víctimas de incendios forestales transferir la base impositiva de la residencia principal a la residencia de reemplazo. Proposición 20. Enmienda constitucional que agrega delitos a la lista de crímenes que restringen la libertad condicional para ciertos delitos que actualmente se consideran no violentos o menores. Proposición 21. Expande la autoridad de los gobiernos locales para aplicar el control de renta en propiedad residencial. Permite a los gobiernos locales establecer control de alquiler en propiedades residenciales de más de 15 años. Proposición 22. Exenta al transporte de aplicaciones y empresas de entrega de proporcionar beneficios a los empleados conductores contratistas independientes en lugar de empleados.
Proposición 23, iniciativa que exige de profesional médico en el lugar durante el tratamiento de diálisis, prohíbe que las clínicas reduzcan los servicios sin la aprobación del Estado y no pueden discriminar a sus clientes basados en su seguro o cómo están pagando por el tratamiento. Proposición 24 permite a los consumidores evitar que las empresas compartan información personal, corregir datos personales inexactos y limitar el uso por parte de las empresas, incluida la geolocalización precisa, la raza, origen étnico y la información de salud. Proposición 25 es un referendo para aprobar o rechazar el proyecto de ley que reemplazaría la fianza en efectivo a cambio de una evaluación del riesgo que existe sobre un sospechoso que espere un juicio. We saved the American dream. Deadly disease ripped through our nation. He failed to do his job on purpose. Cambiamos el tema, vámonos rápidamente a los números del COVID. Primero le quiero decir que hasta el momento, en casi 7 meses de pandemia, el gobierno aquí en Puebla ha tenido que invertir más de 2,000 millones de pesos, logrando así, con esas inversiones, con esas conversiones de hospitales, en fin, con todo lo que ya le hemos informado en todo este lapso, pues se han logrado contener los brotes y muertes de esta enfermedad, al grado de que hoy Puebla es ejemplo nacional. Mire. Con una inversión estatal cercana a los 2,000 millones de pesos, junto con el esfuerzo social de las personas, es como Puebla está haciendo frente a la pandemia con resultados positivos, teniendo a la fecha cifras estables en contagios y decesos. El reporte epidemiológico para la entidad poblana reporta que en un día 84 personas se contagiaron de COVID y 12 murieron por este virus. Por tanto, se tiene un acumulado de 35.090 casos positivos, así como 4.460 fallecimientos. En 52 municipios se tienen 640 casos activos, mientras que 349 personas se encuentran en un hospital público o privado y de ellas 72 están conectadas a un ventilador mecánico. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Televisa Regional presenta. Bueno, mire, de manera virtual dio inicio el Smart City LATAM Congress 2020, donde se destaca que la pandemia sí sin duda ha venido a acelerar los procesos evolutivos, sobre todo de las ciudades inteligentes. Inició Smart City Expo LATAM Congress 2020, esta vez de forma virtual debido a las restricciones a que obliga la pandemia de COVID-19. En la primera jornada de conferencias, destacó la intervención de Brent Toderian, consultor en planificación urbana mundial y líder de pensamiento sobre las ciudades. Él lamentó las miles de muertes que ha dejado la pandemia, sin embargo explicó que la crisis sanitaria expuso la necesidad de mejorar nuestras ciudades, pues si bien el cambio climático ya era un factor, el COVID-19 reveló una crisis que ya se vivía y que no se resolvió de manera oportuna. No sabíamos realmente qué problema eran el espacio físico en nuestras ciudades para todos movernos con seguridad y lograr todo lo que queríamos hacer en el ámbito público, ir a los restaurantes, ir a los parques, ir a un espacio para poder descansar, hacer ejercicio. Pero el especialista resaltó el papel que han tomado los vehículos en las ciudades. También está la parte del auto, porque la verdad y la revelación más importante de esta pandemia pone énfasis en cuánto espacio de nuestras ciudades le hemos dado ya al auto. Consideró que la pandemia obliga al mundo a repensar cuánto podremos aprender de la emergencia sanitaria, no solo para sobrevivir, sino para enfrentar nuevas crisis. Irónicamente, una de las consecuencias del cambio climático es que vamos a tener más y peores pandemias. Eso es solo el inicio de la necesidad que tenemos para construir ciudades mucho más resilientes y tener un espacio público mucho más robusto, más seguro. Y señaló que en el mundo muchos intentarán viajar más en auto por miedo al virus, lo que tendrá un impacto directo en el cambio climático, además de accidentes al volante. Dijo que es un buen momento para hacer algo para tener ciudades más sanas, que utilicen opciones como las bicicletas o más transporte público y que no se vea al auto como un sinónimo de éxito. Hugo Mesa Guerrero,
Noticieros Televisa. Bueno, la CEPAL está pronosticando un escenario complejo para el cierre de este 2020, lo que nos resta, y para todo el 2021. Mire los números. Actualmente, el mundo vive 3 crisis de forma simultánea: la sanitaria provocada por el COVID-19, la socioeconómica y la humanitaria. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pandemia provocará serias afectaciones en la economía latinoamericana, entre ellas que el Producto Interno Bruto de la región caerá este 2020 9 puntos porcentuales y el desempleo incrementará hasta 13.5%. Quiere decir que en general estamos retrocediendo 10 años en términos económicos y 15 años en términos sociales. ¿Y qué pasa con las ciudades? Tenemos que más del 90% de casos de coronavirus se dan en las ciudades en el mundo. En la segunda jornada del Smart City Expo LATAM Congress, este año de forma virtual, se debatió sobre la reactivación económica en los territorios de América Latina. Se concluyó que el 2020 será el año recordado como el punto de inflexión civilizatorio. En ese sentido, el gran reto de los países será hacer más con menos, sin dejar de ofrecer servicios públicos de calidad, al tiempo de trabajar en una reactivación eficaz de la economía. Que nos estamos enfrentando a un asunto de dinero, ¿no? O sea, y de fondos para generar las inversiones y las adaptaciones que en el caso de muchas ciudades y países de la región no solo requerían una adaptación al coronavirus, sino para empezar subir el nivel de calidad del servicio que nos estaban ofreciendo, sea vivienda, sea transporte, etcétera. Y es que se estima que el ingreso de los gobiernos locales se reducirá entre 15 y 25% para el 2021. Esas son cifras a nivel macroeconómico. O sea, la clave aquí es la falta de recursos, sobre todo para los gobiernos locales, ¿no? Sabemos mucho que en América Latina dependen mucho de transferencias, entonces es un reto enorme. Entonces yo creo que con esta consideración y sabiendo que ellos dependen de periodos electorales, es clave buscar soluciones que de pronto se pueden implementar bastante rápido y con mano de obra local. El reto es enorme, pero las posibilidades de reconstruirnos como sociedad, infinitas. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Bueno, en el primer día de actividades en el Smart City LATAM Congress se reflexionó justamente sobre la necesidad de fomentar espacios abiertos en las grandes ciudades. La calidad de vida de las ciudades depende en buena medida de la calidad de sus espacios abiertos y públicos. En el marco del Smart City LATAM Congress 2020, se abordó la temática relacionada con la importancia de recuperar los espacios de convivencia social como eje central de la nueva normalidad. En esos giros y en más, hace especialmente sentido en esta época post-COVID reencontrarnos con los espacios abiertos, en donde se privilegia el confort pasivo y el empleo de materiales y soluciones de la región, apoyándose en tecnologías alineadas con el sitio y sus habitantes. Se resaltó que el espacio público debe ser el catalizador que permita aplanar las asimetrías, favoreciendo el acceso democrático a los actores urbanos, encontrando entre estos los mercados para facilitar la alimentación, los hospitales para promover la salud, las escuelas para obtener el conocimiento y el hábitat necesario para la realización de actividades en comunidad. Se concluyó que una ciudad sustentable es una ciudad que favorece la accesibilidad y la calidad de sus espacios de encuentro. La recuperación del espacio público como un tema fundamental que nos permite reconstruir el tejido social y una identidad que se había desarticulado. La crisis de la COVID-19, de hecho, ha puesto sobre la mesa la importancia de este tipo de espacios de uso colectivo, porque además de favorecer el distanciamiento social durante el confinamiento, representan soportes de la vida en común y el encuentro, recursos para ciudades más saludables y lugares de representación de la diversidad e incluso del conflicto social. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Otro tema dentro de este encuentro de ideas fue la necesidad de reflexionar sobre el nuevo modelo educativo mundial. Claro, todo parte de la pandemia, La contingencia sanitaria provocada por la pandemia global ante la aparición del nuevo coronavirus vino a redimensionar la educación. Antes, la formación escolar se concentraba en un salón de clases. Ahora se ha redirigido a los dispositivos electrónicos y a la Internet. Nadie estaba preparado y a marchas forzadas se tuvieron que adaptar herramientas que al inicio fueron improvisadas, pero que ahora van tomando forma. ¿Cómo nos vamos a asegurar
de que pueda entrar cada niño en cualquier momento y en cualquier lugar desde su hogar con su usuario y su contraseña, tenga 10,000 contenidos que ya están indexados y de acuerdo a lo que piden los programas de las Secretarías de Educación de los estados. Ya viene eso para el estudiante, el padre de familia puede acompañar a su hijo en hacer su día a día porque le va a aparecer lo que tiene pendiente y los recursos digitales que están disponibles. Dentro del Smart City Expo LATAM Congress 2020, se discutió la importancia de abordar nuevas plataformas que permitan un seguimiento adecuado a la formación académica de las y los estudiantes en América. Se habló sobre los diferentes retos tecnológicos que los gobiernos estatales y las instituciones de educación están enfrentando para llevar a cabo el aprendizaje a distancia bajo esta nueva normalidad. Para el profesor es cómo le facilitamos la vida. ¿Por qué? Porque el profesor, aparte de que se tuvo que ir en aprendizaje a distancia en medio de la pandemia, es cómo resolvíamos el tema de que no tenían preparadas materias en digital para todos los días del año escolar. Se concluyó que en esta tarea de la reinvención educativa es imperante que exista el involucramiento no tanto de las secretarías o ministerios de educación de los países, sino de los docentes, alumnos y padres de familia. Todo lo anterior, adaptando las nuevas tecnologías de la información. Que los padres de familia sepan cómo va su hijo, que el profesor pueda tener acceso al grupo virtual de sus estudiantes, pero que sepamos desde la Secretaría de Educación o el Ministerio qué es lo que está pasando a nivel de educación digital en todo un estado o todo un país. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Bueno, ante la nueva normalidad pandémica, estas son las consecuencias de una acelerada transformación educativa, tanto para alumnos como para maestros y evidentemente para padres de familia. A casi 2 meses de haber comenzado el ciclo escolar 2020-2021, es importante hacer una recapitulación de las adaptaciones que maestros, alumnos y padres de familia deben hacer para que las clases en línea sean amigables y evitar el estrés. Somos un equipo y juntos necesitamos avanzar. ¿Por qué? Si no hay empatía de papás hacia los maestros, o de los maestros hacia las familias, esto puede convertirse en no educación, en todo lo que no es educación. Y con ello traer estrés para los profesores, estrés para las familias también. Además de ser más empáticos y resilientes, los padres de familia, por ejemplo, necesitan organización, así como establecer horarios para el estudio, el trabajo, la alimentación y la recreación. Por su parte, los profesores deben cuidar su salud física y emocional y ajustar contenidos, mientras que los alumnos tienen que asistir a las clases en línea y cumplir con sus tareas. Entonces, ambos, profesores y familia, tienen que cuidar previo a las clases la organización, el desayuno, el tiempo de salud física que se brindan para poder rendir mejor en esta modalidad que sí no es nada fácil. Para especialistas en psicología, así como en plataformas digitales y redes sociales, esta pandemia nos demostró a todos que existe una brecha digital, pero que todos están haciendo su mayor esfuerzo para que se cumplan las metas educativas con la modalidad a distancia. La pandemia nos vino a mostrar también que no estamos preparados en conectividad en nuestro país y que nuestros dispositivos no son del último modelo, sino que tenemos dispositivos atrasados. Y entonces, desde ahí comenzamos. Profesores que con sus pocos recursos que tienen, tuvieron que afrontar esta pandemia en la conectividad. Y lo hicieron muy bien. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Televisa Regional presentó. Mire, las redes sociales se colocan como las herramientas más poderosas del género femenino en México y además en el mundo. Al ser vitrinas, le decía yo, de exposición abierta, pero también de denuncia ante el insistente acoso y violencia. El empoderamiento femenino está en todo su esplendor, y es que cada vez son más las mujeres dispuestas a alzar la voz para evidenciar actos que atenten contra su integridad. Las redes sociales se han convertido en una potencial herramienta para crear todo un movimiento.
En la Angelópolis, como en otras ciudades del país, surgió el grupo de Facebook Amiga es tu novio Puebla para denunciar infidelidades, maltrato e incluso acoso por parte de exparejas. Las reglas son claras: invitar solo a mujeres que verdaderamente conozcas, no ofender ni culpar a las presuntas víctimas y no divulgar el contenido que se publica. Quienes lo administran aseguran que lejos de ser una página para exhibir o atacar a los hombres, es un mecanismo de prevención ante la ola de feminicidios que se vive en México, pero también se trata de una red de apoyo, pues cada domingo se comparten trabajos, talentos y tips que fomenten el crecimiento personal. Por otro lado, para aquellos que fueron por cigarros y no volvieron, también hay un grupo. Se llama Padres Irresponsables que no dan pensión a sus hijos. Esto no ha sido visto con buenos ojos por parte del género masculino. Incluso han logrado colarse en estas plataformas y de cierta forma notificar a quienes los ponen al descubierto que procederán legalmente por el uso indebido de su imagen. Juzgue usted. Rocío Carvente, Noticieros Televisa. Bueno, se incrementan los casos de trata de mujeres y explotación sexual ahora en Tehuacán. La zona es aprovechada por hombres quienes se dedican a conquistar a jovencitas para después cometer este atroz crimen. Mire. En Tehuacán, Puebla, preocupa la trata de mujeres, y es que desafortunadamente este municipio, al igual que Santiago Miahuatlán, forman parte de la ruta que desemboca en el estado de Tlaxcala. Es en esta ciudad donde se ha detectado que quienes se dedican a este delito realizan la conquista y enamoramiento de las mujeres para después explotarlas física y sexualmente. En Tenancingo sabemos, ¿no?, que es la cuna de los padrotes, como les llaman, y de toda la estrategia que hay para reclutar mujeres mediante el enamoramiento, ¿no? Hasta tienen sus tácticas para enamorarlas. Y bueno, aquí Tehuacán fue uno de los focos cercanos a Tlaxcala donde atraían a las muchachas. Concepción Hernández, conocida como la abogada del pueblo por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres y la justicia laboral, señaló que en muchos de los casos las autoridades, sobre todo policíacas, se inmiscuyen y encubren estos hechos. Algunos policías están al menos encubriendo, ¿no? Encubriendo, si no es que participando en estos hechos. Porque aquí, aunque parece grande, realmente es chico. Entonces uno se da cuenta de la conducta de los policías. Esta red criminal se aprovecha de la situación económica de las y los jóvenes, porque también los hombres son víctimas, abusan de la carencia de amor en sus hogares. Uno dice, es feminicidio. El objetivo no, el objetivo es la trata, pero como en el camino se les atraviesan obstáculos, algunos tratantes acaban matándolas, no sin antes torturarlas o hacerle toda clase de infamias. Las y los migrantes también son presa fácil, sobre todo cuando se quedan sin dinero a su paso por esta ciudad rumbo al país del norte. Toda esta zona, además de que es ruta de migrantes, ¿no?, vienen de Honduras, sobre todo. Entonces, pues, de repente en la desesperación, cualquiera la enamora o le ofrece trabajo y las muchachas caen en la trampa. El caso de Miriam, de 31 años de edad, madre de 2 pequeños y desaparecida el 17 de septiembre, es uno de los que se encuentran bajo investigación tras haber sido reportada como desaparecida en la colonia Granjas de Oriente. Su cuerpo fue encontrado estrangulado y maniatado, semienterrado en un paraje de una junta auxiliar de Tehuacán, en la Sierra Negra. Juan Pablo Ramírez en cámara, Rosario Ramírez, Noticieros Televisa. Hasta aquí la información. Gracias. Buena tarde.